revolucionario hermano, se levantó la mano. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el momento en que ustedes se conectan a Habla la J Radio, la radio juvenil alternativa, hoy nos encontramos desde la hermosa localidad de Usme, en el sur de la ciudad, una localidad que tiene un montón de procesos, organizaciones y actividades desde la resistencia, y hoy nos encontramos también conmemorando los 5 años del estallido social. También estamos hoy con otra de las integrantes de nuestro equipo y le damos la bienvenida a Luisa Valentina. Hola, mucho gusto para todos y todas. Estoy muy feliz de hacer parte de este espacio. Bueno, bienvenida a Luisa, y también nos encontramos con Daniel Jaimes, parte del movimiento Mocao y del movimiento Simo, que son unos movimientos que nacen a raíz de la violencia ocular que ha vivido nuestro país y sobre todo post-estallido social. Así que bienvenido, Daniel Jaimes, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias, muy bien, ¿tú qué tal? Gracias por estar acá, gracias por venir un domingo a grabar un poco y hablar sobre sobre tanta historia que tal vez se ha quedado olvidada después de 5 o 6 años del estallido social. Bueno, Daniel Jaimes, quisiéramos escuchar un poco primero sobre tu historia. ¿Quién es Daniel? ¿Cómo llega a los procesos organizativos de Usme? ¿Cómo llega a estar activo en el estallido social? No, pues todo empieza desde el colegio. Básicamente esto siempre ha sido como una localidad que ha sido muy marginada por el tema de que es la única localidad que tiene una cárcel, que tiene el botadero de Doña Juana, que tiene un batallón cerca. Entonces en sus periferias siempre es como el tema de decir, es que es una localidad que vive lejos, sin darse cuenta de que es una localidad que tiene muchísimas cosas más allá que explorar. Entonces desde el colegio nos mostraban esto, de que era una localidad que tiene territorio indígena, que tiene sus liderazgos, que tiene gran variedad de liderazgos a nivel de distinto tipo, tanto feministas, ambientales, históricos. Tenemos una cantidad de cosas y son cosas que, digamos, nosotros viviendo acá en esta localidad no nos damos cuenta. Entonces, más o menos para el paro estudiantil, nuestros profesores nos piden como apoyo en las manifestaciones, que sean manifestaciones pacíficas, de que la voz de ellos se pueda escuchar en distintos puntos, de que se vea que sus estudiantes están de acuerdo con una buena integridad y de que reciben una buena educación. Y son profesores que le enseñan a las personas a tener otro punto de vista, a poder manejar su juventud y su rebeldía de otra manera. No es, digamos, con la cotidianidad de que es que ustedes tienen que mirar cómo trabajan o qué hacen. Digamos, viviendo en esta zona siempre es complicado como tener asequible un transporte, tener asequible un montón de cosas, oportunidades incluso, que usted no cuenta con unas universidades óptimas. Hay una, pero no se la pasa abierta. Entonces siempre es como ese descontento que le tienen como si fuera el rincón de la ciudad, sabiendo que Usme tiene muchas cosas. Usme es de las localidades con más riqueza con más riqueza hídrica, contando con más de 35 nacientes de agua, con hallazgos arqueológicos, con liderazgos de muchísimos tipos, con historia incluso, que los nombres de acá tienen sus propios nombres y eso. Entonces empiezo yo a aprender eso a mi corta edad. Me doy cuenta de que hay algo por lo que pelear y porque no se siga manejando así a la localidad, de que solo se ven noticias feas, de que solo se ven asesinatos, que es una zona muy conflictiva, que es una zona que pasa muchísimas cosas malas, cosas que pasa en todo Bogotá, pero no muestran qué hay detrás de estos barrios. Y entonces para el paro estudiantil, aún así yo estaba como en 10º, 11º más o menos, y con ese descontento de querer entrar a una universidad así sea pública y que el gobierno las haya pensado privatizar solo para poder conseguir más ingresos. O sea, hubo mucho descontento en esta parte. Acá se tiene que levantar más o menos a las 4 o 5 de la mañana para poder ir a sus lugares de estudio.
sin contar lo del tema de los trancones y todo eso, entonces había mucho descontento. O sea, no es una localidad que tiene lo necesario. Esta zona tiene muchísimas zonas de basura. Entonces, digamos, en sus periferias, nosotros nos damos cuenta que lo que menos importa de Bogotá son las periferias, los barrios populares. Entonces, entre ese descontento nacen más colectivos y empiezan a citar en este punto, que pues es el Puente de la Dignidad. Entonces, desde que tengo memoria, siempre han habido manifestaciones pacíficas. Obviamente sí han habido manifestaciones que pues se han salido de contexto o pues hayan tenido como problemas con la policía, que incluso pues estuvo en el tema de los CAIs y todo eso cuando pasó lo de Javier Ordóñez. Esta fue una de las localidades que se pronunció. Entonces ya se veía como mucho movimiento pues con el tema del descontento que había acá. Y para más o menos del estallido social, pues yo había empezado a tatuar hace como unos 2 años antes, entonces me estaba yendo ya bien, ya estaba viajando por empezar a tatuar y eso. Y para el día 1 de mayo, yo vengo acá a Bogotá, incluso me disparan cerca del puente. Más o menos para las 8 de la noche. Una cosa era el contexto cuando era de día, pero se oscurecía y esto ya se tornaba más complicado. Hubieron muchas personas heridas en el tema del paro. Entonces, pues yo siento que más que todo, sigo como una persona que se ha movido desde el descontento, desde la desigualdad, pero pues con ganas de tener como una esperanza, querer como seguir demostrando de que yo vengo de esta localidad, de que yo nací en esta localidad, de que incluso perdí el ojo en mi localidad y pues que aún así yo sigo amando lo que tiene que ser el tema de mi barrio. Bueno, tú nos contabas un poco sobre lo que fue el Puente de la Dignidad, o sea, el protagonismo que tuvo este espacio en el estallido social del 2021. Entonces, quisiera que pronto nos pudieras contextualizar un poco más de lo que fue, pues, y significó ese puente y de por qué tú haces esa diferenciación de cuando llegaba la noche. Pues todo empieza más o menos para el 2019, o sea, no le ponen Puente de la Dignidad, creo que incluso fue el 2018, que fue el paro estudiantil. No, mentiras, fue el 2019, cuando estaban las manifestaciones de Chile. Entonces está la plazoleta de la Dignidad, que es por allá en Chile, entonces, o plaza, y pues agarraron de inspiración en temas simbólicos, pero el quererle poner Puente de la Dignidad, porque pues es un barrio que empezó a tener ese aguante, que empezó a tener como ese descontento con la policía, que empezó a tener como esa serie de digna rabia, de esa rebeldía que quería explotar desde estos barrios. Y entonces el contexto pues es básicamente pues que la policía no respetaba una manifestación pacífica. Entonces, para poder desbloquear las vías empezaban a mandar muchísimas personas, causaron armas de fuego. En una de estas esquinas llegaron a disparar en varias ocasiones. Yo estaba ahí, incluso estaba hablando con unos amigos y pues había un grupo pequeño que se estaba peleando con la policía. Nosotros veníamos caminando desde el centro, que eso fue como el 28, y un policía empezó a disparar así a los costados sin mirar a ver quién estaba o no. Llegaron más o menos 4 motos, empezaron a disparar gases. Entonces, venir caminando desde el centro hasta acá, pues el camino es larguísimo. Nosotros ya estábamos cansados, los zapatos ya estaban vueltos nada por lo mismo. Fue mucho el trayecto que tuvimos que caminar. Y entonces el centro se empieza a poner más complicado. Entonces empiezan a acordonar la zona y entonces en la parte de la plaza pues era imposible entrar. Yo me acuerdo que el 1 de mayo querían tomarse la Plaza de Bolívar, a las malas incluso. Quería tomarse los manifestantes querían hacer eso en temas simbólicos de demostrar de que, o sea, éramos mayoría y eso, pero pues lo cerraron.
Incluso yo llegué y yo les dije, marica, que nosotros vayamos allá va a ser un peligro porque puede que lleguen a matar a personas, que puedan acordonar a personas, que llegue a pasar algo así como lo que pasó en el Palacio de Justicia. Entonces, pues un grupo grande llega y se hace acá, entonces cuelgan unas telas, empiezan a girar en esas telas, empiezan a hacer pintas y todo eso. Entonces, siempre fue como una localidad que empieza a moverse desde lo artístico. Y pues ya en la noche, en los anteriores días, antes de que me dispararan, pues pasaba eso. O sea, llegaban, se manifestaban las personas y esperaban a que fuera de noche para poder disparar. Entonces las grabaciones eran limitadas. Acá hay pues unas cámaras de la policía, entonces precisamente, casualmente no servían. En varias ocasiones pues borraban los videos mágicamente. O sea, siempre estaba como ese descontento de lo que estaba pasando de verdad acá pues en este barrio. Pero pues el combate de las personas que salían a manifestarse pues era esa rabia de que no podían estar tranquilos, que la gente tenía que irse corriendo y que la policía entonces empezaba a disparar directamente al cuerpo, pues entonces la gente pues ya se alborotaba más y se armaban los tropeles, se armaban acá, se armaban en otro lado. Entonces todas estas cuadras eran llenas de policía, entonces era como complicado irse solo. Entonces pues la recomendación era siempre ir como en grupo, así no estuvieran haciendo nada. Se paraban personas a mirar, se paraban personas incluso a cantar, todo eso, y los que salían a manifestarse pues era porque tenían su rabia. Entonces, sí, fueron varias ocasiones y pues ya en la noche pues que estallaba la policía, nos dábamos cuenta que estaban disparando al cuerpo, ya nos dábamos cuenta de que el disparo tenía que ser parabólico y eran normas que incluso ellos no seguían. Lo que te digo, lo de las armas de fuego, todas esas cosas ya era más constante con el pasar del tiempo. Bueno, y con esto que nos cuentas, Daniel, si pudieras contarnos un poco sobre tu caso, sobre cómo fue ese momento donde la policía pues te dispara aquí en la localidad de Usme y que a raíz de esto nace el movimiento Mocao y el movimiento Sibo, que son movimientos que no solamente tienen tu caso, sino que demuestran que esto es un patrón de violencia policial estructural. Que este es un patrón de violencia pues estructural y que no solamente pues ha pasado aquí en Bogotá, sino que pasó a nivel nacional y que de pronto también se puede tener un patrón a nivel internacional. Entonces, si nos puedes dar como también ese contexto de los movimientos. Sí, no, pues básicamente todo, pues no empieza, Mocao no empieza por mí, sino empieza por otros sobrevivientes. Nosotros decidimos tomar pues también la decisión de no revictimizar a las personas que hayan sufrido violencia ocular, sino de empezarlas a llamar sobrevivientes. Entonces, exactamente pasa la misma cosa. 2019 ahí se juntan varias personas en un centro de atención psicológica. Entonces se le ocurrió pues a la directora de ahí como decirles, venga, organícense ustedes, todo eso. El movimiento empieza a nacer el 18 de abril, ya vamos para 5 años de organización, empieza para el 18 de abril y empieza a ser algo simbólico para ellos. Entonces empezaron siendo 4 personas, incluso, bueno, empieza la creación de esto, el estallido social del 28 de abril, que inicia pues en ese tiempo, y mi disparo, que es el 1 de mayo del 2021. Entonces todo eso fue como creación, estallido y mi disparo. Entonces yo recibo el disparo, lo recibo incluso en esta parte de acá, bastante cerca, incluso son lugares en los que uno frecuenta muchísimo, son lugares en los que yo paso constantemente y eso, pero pues no me genera como una serie de trauma o algo por el estilo. Pasa exactamente como yo te dije. Entonces en la tarde actividades físicas, colgaron unas telas y empezaron a descolgarse ahí, a hacer varias cosas, empezaron a hacer, no, creo que trapecio, no me acuerdo cómo se llama, que es poner como unas cuerditas y eso, o sea, estaban haciendo varias cosas.
Entonces, pues estamos ahí con unos parceros, nos quedamos ahí un rato, todo eso. Nosotros dijimos como marica, esto puede que se llegue a poner feo porque están acordonando allá en el centro, están haciendo varias cosas, no nos vayamos por allá, eso es meternos a la boca del lobo. Y básicamente no salimos de acá. Entonces continúa pasando pues el día y la manifestación se dirige hacia el Portal Usme. Del Portal Usme sube otra vez. Y incluso pues era una manifestación que no tenía temas de edad. Acá por lo que te digo, o sea, el hecho de ser un barrio que ha sido estigmatizado como marginal, que ha sido estigmatizado como un barrio pobre, como un barrio que queda muy lejos y todo eso. Entonces, varias gente de la población, tanto mayor, salía a manifestarse, niños de colegio salían también a manifestarse y eso. Habían padres que iban con sus hijos, entonces no demostraba algún tipo de violencia. Eso hasta en ese instante. El problema era cuando estaba la policía, porque uno no sabía, no iba a avanzar el escuadrón y uno no sabía en qué momento iban a disparar. Entonces, toda la manifestación llega, sube otra vez, nosotros subimos para la Boyacá. En la parte de la Boyacá empiezan a disparar aproximadamente como unos 6 gases. Nosotros vemos que entre cuadras hay fuerza disponible, de que hay varios también con lanzadores de gas, con marcadoras incluso. Entonces era un escuadrón muy grande pues para el 1 de mayo. Entonces no se sabía para dónde ir. O sea, todas las cuadras estaban selladas, entonces a lo que empiezan a disparar se escuchan sirenas por todo el barrio. Y pues digamos hablamos de un radio de más o menos 3 a 2 kilómetros de distancia. Entonces se empieza a escuchar por todos lados sirenas, se empiezan a escuchar disparos, se empiezan a escuchar cómo la gente se va corriendo, cómo se van gritando. Yo veía cómo estaban cargando niños, incluso gaseados. Entonces empieza la gente pues a alistarse. Yo en ese momento, incluso cuando a mí me disparan, no hay ni siquiera primera línea, no hay nada. Entonces yo me pongo una bufanda, yo me puse una gorra, me puse un gorro y me lo volteé por temas de perfilamiento. Ya habían sido varias las ocasiones en las que drones a muchas personas incluso estaban ahí caminando o estaban acá en el puente y les tomaban fotos. Tú lo único que veías era el flash de una vez y alumbrándote la cara. Lo que estaban haciendo era perfilar a las personas. Claro. Entonces lo mejor que uno podía hacer era taparse completamente. No era porque uno estuviera siendo criminalizado o lo del tema de la capucha que está estigmatizado como en el tema de criminalidad, no. Sino que detrás de una capucha hay una persona que se está ocultando para que no hayan este tipo de violencias, para que no haya perfilamientos, para que no haya más desaparecidos, cosa que pues se vio pues, a lo largo del estallido social. Entonces siempre se veían rondando drones y eso, y lo mejor que uno podía hacer, pues tanto por el gas como el tema del perfilamiento, era taparse. Y entonces empieza la manifestación y eso, empieza la policía pues a intentar reducir el grupo. Entonces se dividen para varios puntos y eso. Entonces yo me estoy poniendo la bufanda, me encuentro con unos amigos y me dicen no se quede solo. Entonces yo me vine con ellos exactamente en esta parte, por esta calle, empieza pues un tropel, o sea, no había por dónde salir. Arriba había policía, acá había policía, allá había policía. También, entre calles, y literal estábamos encerrados. Lo único que no tenía policía era este lado y donde te cogieran a ti solo, te llevaban. Claro. Entonces empieza pues el tropel, todo ese tema. Y pues cada vez se va metiendo más el grupo, o sea, toda esta zona se va metiendo más hacia esta cuadra que es la parte de las discotecas. Y entonces empieza ahí como la pelea con la policía. Entonces en un momento yo me distraigo con un policía de fuerza disponible y por otro costado sube un agente del SMAT, sube las escaleras y me dispara a una distancia de 15 metros a 10 metros. Me dispara en esta parte de la nariz, entonces
no te voy a decir que sentí dolor porque la verdad no sentí nada, pero sí me di cuenta que me habían dado. No sabía a ciencia cierta qué había pasado, pero entonces yo quedo aturdido, me doy cuenta de que estoy herido y empiezan a gritar, le dieron. Entonces yo pensé que era una bala de goma, que no, pues yo pensaba que no era tan fuerte el golpe. Luego nos dimos cuenta que fue con un cilindro de gas y pues a esa distancia tiene una aceleración, bueno, entre ese contexto un lanzador de gas tiene por lo menos un límite de 200 metros y dispara a 10 metros, imagínate la velocidad, el tema pues de la fuerza que yo recibí, el impacto. Pues resulta que a mí me llevaron al médico, yo me doy cuenta, tengo más de 22 fracturas a nivel facial. Hubo sospechas de que hubiera como aire en el cerebro, de que posiblemente yo pudiera, o sea, las condiciones eran que yo quedara en una condición vegetal, de que yo quedara ciego o que yo me muriera. Pero en ninguna de las ocasiones estaba como perder el ojo. Y pues digamos como ese descontento en ese momento, yo tenía todo esto tapado porque el disparo me abrió a la mitad la cara, me rompió la nariz, me rompió los pómulos, me desprendió maxilar y otra cantidad de fracturas. Entonces yo no sabía nada. En ese momento yo estaba literal ahí acostado en un sofá porque me tuvieron que cortar las camisas, porque la cara se me había hinchado. Antes de que pues me llevaran al hospital, mi mamá se cruzó el tropel. A ella no le importó nada, su hijo estaba herido, entonces ella se cruzó el tropel y yo nada más lo único que pensaba era estar con ella. Yo llegaría a decir como, marica, mamá, solo quiero a mi mamá, no quiero a nadie más. Entonces pues ella llegó, me acompañó hasta el hospital, no se despegó en ningún momento de mí. Me dijeron que pues la intervención iba a ser fuerte. En una de las intervenciones de las intervenciones quirúrgicas me da un paro cardiorrespiratorio, entonces fueron varias cosas con el pasar del tiempo. Duré un mes hospitalizado. En ese mes, pues estando hospitalizado, yo estoy en la casa de un familiar y me llama, me dice, Dani, mira, venga rápido y mire acá. Pues yo estaba todo vuelto nada, yo estaba recién operado, pero pues aún así yo fui. Y entonces me doy cuenta de que había un grupo de personas que pues estaban ayudando a llamar más personas a denunciar estas denuncias por temas de violencia ocular. Yo antes de eso yo sentía que era la única persona. Y creo que a gran mayoría de personas pues, que hacen parte del colectivo, ellos están seguros de que, yo estoy seguro de que ellos sintieron lo mismo, porque en ese momento uno se siente solo, uno no se siente ni respaldado por el gobierno, ni respaldado por la policía, o sea, eres tú y únicamente tú. Entonces me doy cuenta de que ellos existen y todo eso, y pues los contacto. En ese momento pues ya yo entro más o menos para julio, que digamos incluso él vino hasta acá, él habló conmigo, él me dijo que si yo quería ser parte pues de Moncao. Entonces no fue eso para mí fue como empezar a forjar algo nuevo. Entonces con ese mismo descontento con el que salí a las calles, pues entonces empiezo yo a denunciar pues este tipo de violencias. Y mi caso fue el primer caso de violencia ocular por parte de la policía acá en esta localidad. Entonces pues muchísimas personas me preguntaban mucho, y entonces era el voz a voz de a este muchacho le dispararon, a este muchacho tal cosa, a este muchacho la policía. Y entonces agarró mucha fuerza mi caso, pues en medios alternativos, en muchísimas partes. Y pues yo aproveché, yo recibía invitaciones de encuentros nacionales, y en esos encuentros nacionales yo les decía como, parce, yo también soy sobreviviente de violencia ocular, entonces también es para que ustedes se unan a nosotros. Nosotros necesitamos personas para que ustedes se den cuenta que nosotros estamos trabajando en esto. Y
Entonces, digamos, esta suma pues, de personas que en los encuentros nacionales pues, empieza con ese descontento. Ellos dicen, parce, gracias. Pues tenemos varias personas. Tenemos las personas que son voceras, las personas que se encargan pues, de denunciar pues, estos casos, que empiezan a trabajar pues, ya desde otras colectividades, pero no mostrando su rostro, sino haciéndolo con ese tema de seguridad. Entonces ahí entramos nosotros, pues hablando pues digamos en términos más a profundo, a empezar a agarrar más conocimiento, a trabajar con otras organizaciones, incluso con bufet de abogados, incluso llegamos a tener debates hasta con la policía y varias cosas que nosotros empezamos a demostrar de que estas armas sí son letales, de que estas armas pueden seguir afectando a personas, que pueden llegar a matar a personas, que fue el caso de una persona en Medellín que el disparo le siguió derecho y entre el hueco del ojo y del hueso le pasó derecho es una bala de goma y lo mata directamente. Entonces documentar estos casos como que son armamentos que no son no letales, que son financiados por otros países incluso, lo empezamos a sistematizar, empezamos a trabajar con varias cosas, contamos con varios informes, con obras de teatro, contamos con varios emprendimientos, incluso de personas que son sobrevivientes. Trabajamos pues ya más a profundo con este tema y ya tiempo después, que digamos lleva al centro de investigación, que empieza pues del cual también hago parte, en el cual empezamos a documentar los casos a nivel internacional y analizando patrones y cuáles son los armamentos. No son los mismos armamentos los que hay acá en Latinoamérica a los que habían en España o los que hay en Reino Medio, ya lo que es la parte de Bangladesh, lo que tiene que ser India, lo que tiene que ser Kashmir, lo que tiene que ser Irán. Allá no cuentan con cuerpos policiales. Entonces organizamos básicamente el tipo de armamentos que hay y los mostramos al público para que tengan conocimiento. ¿Cuál es la intención? Demostrar de que son armas letales, de que hay personas que estos castigos, que son disparar a los ojos, no son cosas por accidente, sino son cosas intencionadas. Y eso siendo como un poquito del trabajo que llevamos como Sigo. Sigo lleva pues aproximadamente ya un año. Mocao en abril va a cumplir 5 años de colectivo, pero igual, o sea, siempre ha sido la misma pelea. Mocao siempre ha sido un colectivo muy independiente, no ha tenido que ir por partes del gobierno, no ha tenido que ir pidiendo ayudas de absolutamente nadie, sino que ha sido un colectivo que únicamente se ha movido con la digna rabia de personas que quieren que no haya más víctimas oculares. Por nuestros ojos no se puede hacer nada y lastimosamente es algo que no se va a poder hacer nunca. Pero pues aún así pues es como ese problema. Ya por nosotros no podemos, pero para que otras personas, otros jóvenes no sigan perdiendo sus ojos, pues es una pelea constante. En USME se resistió desde las colectividades juveniles y yo quisiera preguntarte, Daniel, si de pronto tú en este gobierno has sentido pues un apoyo, un respaldo frente al proceso que ustedes llevan como víctimas de la violencia ocular, si les han apoyado en sus procesos judiciales y bueno, a futuro las organizaciones en las que haces parte, ¿qué se han pensado para reformar la policía, para reformar, digamos, estos procesos sistemáticos que ellos hacen en contra de los manifestantes? Pues la verdad, sí hay mucho descontento porque pues no solo por mí, sino por varios integrantes, y es que sentimos de que el tema de la violencia ocular fue solo un discurso, o sea, no se tomó medidas, porque incluso en este gobierno hubieron aproximadamente otras 3-4 víctimas de violencia ocular, y incluso pues fue el caso reciente de otra persona que casi en la Nacional casi le disparan cerca del ojo. Afortunadamente no perdió el ojo, pero pues es algo que sigue habiendo. No se ve igual que el pico de antes, afortunadamente ya ahorita pues es un gobierno en el que sí se puede salir a manifestarse, pero no siento que digamos tanto cargos políticos o cosas así puedan ayudar a
al 100% a las personas. Nosotros necesitamos por lo menos una ruta integral de salud. Todo lo que tiene que ser como optómetras, personas que sepan hacer prótesis oculares y todo eso, porque una prótesis ocular no es asequible. Entonces, digamos, pues la pelea sigue, porque pues el problema no es el SMAT, no es el UNMO, sino pues la institución completa. Porque nosotros no solo trabajamos como temas de violencia solo con el SMAT, sino trabajamos por sí muy en general con la institución policial. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Empezar a conseguir unas atenciones integrales para pues, estos funcionarios de policía que empiezan a acudir como a temas psicológicos y psiquiátricos, que una persona que esté completamente cuerda pueda utilizar un arma y que no lo haga como temas de querer agredir y ya, que tengan más enfoque en derechos humanos, de que estas armas que supuestamente son no letales se empiecen a considerar letales y llegar a la prohibición de estos armamentos. Porque incluso hasta la tanqueta puede llegar a ser peligroso. En Chile se lo documentaron casos de pérdida ocular, nada más por el chorro de la tanqueta. Entonces sí son varias las cosas que nosotros tenemos por trabajar. Entonces nosotros no somos personas que quieran como solo abolicionar la policía, que no queramos hacer algo con el tema de las instituciones. Nosotros sentimos que este problema se tiene que tratar desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Desde la misma institución que los adoctrina para demostrarles a ellos de que pueden hacer lo que quieran solo por tener un uniforme, sin necesidad de tener conocimiento ni de la constitución política, ni de tener en cuenta hasta dónde llega su mandato como policías, sino que también empiecen a tener más enfoque en derechos humanos, de que sean unas personas que de verdad tengan que cuidar a la civilización, no verdugos que tengan que sacarle los ojos a pelados o unos desalmados que tengan que violar a mujeres que estén saliendo a manifestarse, sino que esto se convierta en una forma de protesta, que digamos nos hemos pronunciado así durante estos 5 años, nos hemos pronunciado varias veces queriendo demostrar de que está el descontento, de que estamos trabajando para quitar un montón de cosas, de que necesitamos el apoyo, no importa de qué gobierno sea, lo único que importa es poder conseguir derechos para la manifestación, de que la manifestación no siga siendo estigmatizada como lugares que sean peligrosos o que sean lugares que sean criminalizados. Esa es más que todo la intención, de que a las personas que cuando vayan a salir salgan sin miedo a que las vayan a violar, o a que les vayan a quitar los ojos o a que los vayan a asesinar, porque pues es un problema de todos nosotros como comunidad, es un problema de que digamos todos nosotros tenemos que unirnos para poder demostrar y poder trabajar con estos tipos de violencia. Yo te quería preguntar de pronto, devolviéndonos un poco al trabajo que han hecho desde Macao y desde Cibo con esas investigaciones, sobre los informes que ustedes ya, pues a partir de esas investigaciones han podido consolidar de que había pues efectivamente como un patrón de comportamiento por frente de la policía, de cómo reaccionar pues contra los manifestantes. Entonces pues me gustaría saber pues un poquito más sobre eso, lo que tú nos contabas de que pues, ellos tenían ya como dada una instrucción, una forma de comportarse y de cómo ejecutarse pues en esos espacios, y con estas organizaciones internacionales con las que ustedes trabajan, digamos, cómo se ha tratado de evaluar ese tema. La evaluación del tema es más que todo en estos informes lo que mostramos es que cuál es la potencia. En uno de estos que lanzamos con Cibo es demostrando que estas armas sí son peligrosas, que pueden llegar a pasar, incluso el Taser puede pasar de 0 voltios a pasar a 3000 voltios. Entonces es una cantidad y es dependiendo el tipo de Taser que tiene. Tenemos el tema de la fuerza que bota la tanqueta, la fuerza de las armas de las armas cinéticas, las armas hay una serie muy larga de este tipo de armamentos que nosotros lanzamos como Cibo. También lanzamos otro informe
que es ya de impactos postraumáticos, demostrando en distintos casos de que estas violencias no se quedan solo en el disparo, sino que continúan a lo largo de su vida. En el informe de impactos postraumáticos demostramos que no son casos aislados, que no importa, o sea, en este ya demostramos de que no es solo en Colombia, que no es solo en Chile, sino en Europa, que es en Bangladesh, de que es en múltiples lados. Incluso el proceso de investigación que llevamos a tener a cabo nos llevó hasta Hong Kong, nos llevó a Brasil, nos llevó a un montón de lados, de que la violencia ocular existe. Y demostramos de que el impacto psicológico es mucho más complicado, llevando a personas al suicidio, al aislamiento total, a rupturas familiares, a varios ámbitos. Entonces, estos dos informes los lanzamos hace muy poco. Posiblemente puedo pasarles el QR para que, pues, digamos, puedan verlo, puedan tener el análisis. Queremos que sea un informe que todo el mundo pueda tener a la mano, que puedan analizar estas armas que pueden causar cualquier tipo de lesión ocular. Nuestro trabajo ha sido únicamente con las lesiones oculares, pero trabajamos también con otras organizaciones sociales. Entonces hacemos como presencia desde el descontento, pero también desde la esperanza. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos tu historia, por compartirnos un poquito de la historia de la localidad de Usme, un poquito de la historia de las organizaciones que siguen resistiendo frente a la impunidad y frente al silencio administrativo, frente a las víctimas de violencia ocular. Aquí seguimos transmitiendo desde Habla la Jota, contando las historias que a veces quedan un poquito aisladas, que a veces quedan un poquito silenciadas, pero que son importantes para seguir diciendo que resistimos, para seguir diciendo que tenemos memoria y para seguir transformando nuestro país y nuestro territorio. Muchas gracias por conectarse. Esto fue Habla la Jota Radio, la radio juvenil alternativa.